El humo cubría el cielo, el aire olía a muerte y el sol desapareció tras una nube ardiente. Cuando los arqueólogos encontraron Pompeya siglos después, descubrieron cuerpos detenidos en el instante exacto de su final. Pero, ¿qué pasó realmente aquel día en que el Vesubio despertó? Pompeya, antes de la tragedia, era un paraíso romano. Sus calles de piedra resonaban con pasos, risas y el bullicio del mercado. Los mosaicos relucían al sol, las termas rebosaban de vida y el aire estaba impregnado del aroma del vino y el pan recién horneado. A lo lejos, el monte Vesubio parecía dormir, pero la tierra comenzaba a temblar. Los pozos burbujeaban, los animales huían, y el aire se llenaba de un olor sulfuroso. Nadie imaginaba que estaban viviendo los últimos días de Pompeya. El 17 de agosto del año 79, el silencio se quebró con un rugido. El cielo se volvió negro, la ciudad tembló y el infierno cayó del cielo. Pumice y ceniza comenzaron a enterrar lentamente cada rincón de Pompeya. Las llamas se reflejaban en las fuentes, las sombras bailaban en las paredes, y las familias buscaban refugio sin saber que el aire mismo los mataría. Muchos murieron abrazados, otros intentando rezar. Cada gesto quedó sellado en piedra. En cuestión de horas, Pompeya desapareció. Enterrada bajo metros de ceniza, la ciudad quedó sellada en un ataúd de piedra. Nadie volvió a pronunciar su nombre por siglos. Durante más de 1600 años, Pompeya fue solo un rumor. Hasta que un día, un campesino descubrió algo brillante bajo la tierra, y el pasado volvió a respirar. Pero lo que encontraron no eran solo ruinas, sino ecos de un grito eterno. Por más de 1600 años, Pompeya durmió bajo piedra y ceniza, hasta que un simple golpe de pala cambió la historia. Lo que salió a la luz no fue solo una ciudad, sino una ventana al alma del Imperio Romano. Pero algunos secretos quizá debieron permanecer enterrados. Era el año 1748, cuando unos obreros cavaban un pozo cerca de Nápoles. De pronto, sus herramientas chocaron con una pared de piedra y frescos pintados. Sin saberlo, habían abierto una grieta en el tiempo, la entrada a Pompeya. Los arqueólogos quedaron asombrados. Cada calle, cada casa, cada objeto estaba allí, intacto, como si el tiempo se hubiera detenido. Frascos de perfume, panés carbonizados, incluso los grafitis en las paredes parecían recién escritos. Pero el hallazgo más sobrecogedor fueron los cuerpos. Moldes de seres humanos detenidos en su último instante, madres abrazando a sus hijos, soldados cubriéndose el rostro, amantes unidos por la eternidad. Era el eco del miedo grabado en piedra. Pompeya reveló detalles íntimos de la vida romana, murales eróticos, tabernas, templos dedicados a Venus y Dionisio. La ciudad mostraba sin pudor lo que Roma callaba, su deseo, su arte, su humanidad. Entre las ruinas, se encontraron estatuas rotas y templos caídos, pero también belleza. Pompeya se convirtió en símbolo de cómo la destrucción puede preservar la vida, de cómo la muerte puede convertirse en arte. Con el paso del tiempo, nuevas tecnologías revelaron aún más secretos. Escáneres, rayos X y análisis químicos permitieron ver dentro de los cuerpos de ceniza, reconstruyendo sus rostros, sus ropas, incluso sus últimos gestos.
Pero no todo lo que yace bajo Pompeya ha sido revelado. Aún existen túneles sin explorar, cámaras selladas y rumores de tesoros ocultos. Y algunos creen que, bajo las cenizas, la ciudad aún respira. Pompeya no solo fue destruida, fue inmortalizada. Bajo cada capa de ceniza late una historia que no ha dejado de hablar. Pero la pregunta sigue viva: ¿por qué este pueblo debía quedar congelado para siempre? Cada inscripción, cada objeto hallado, susurra fragmentos de vidas interrumpidas. Los arqueólogos leen en las paredes cartas de amor, mensajes políticos y hasta bromas escritas con carbón. Pompeya no murió en silencio, dejó su voz grabada en piedra. Algunos creen que no fue solo una tragedia natural. Las antiguas crónicas hablan de señales, sacrificios y un pueblo que había desafiado a los dioses. ¿Fue el Vesubio una advertencia o un castigo? Pompeya inspiró a generaciones de artistas, poetas y cineastas. Su tragedia se transformó en belleza, los cuerpos inmóviles, los colores del fuego, la fragilidad de la existencia humana convertida en símbolo eterno. Hoy, los científicos usan tecnología avanzada para revivir a Pompeya. Reconstruyen sus calles, sus rostros, incluso los sonidos que pudo tener la ciudad antes del desastre. Cada descubrimiento nos acerca más a entender cómo vivían y cómo murieron. En Pompeya, el pasado respira entre las grietas. Cada piedra, cada sombra, recuerda que la humanidad no teme al tiempo, sino al olvido. Allí, bajo las cenizas, aún vive la ciudad que desafió a la eternidad. En el corazón del Vesubio, los científicos han detectado nuevas señales de actividad. ¿Y si la montaña que destruyó Pompeya aún no ha terminado de contar su historia?